lo tanto, voy a tener que armar una tabla donde voy a tener clases que van a estar indicadas por la propia variable. Yo asumo que tiene pocos valores, toma la variable, pocos valores diferentes, no pocos valores de n, pocos valores no significa si mi muestra tiene 1000 datos o si tiene 50 datos. Puede tener 1000 datos y esa variable tener dos valores, 1 o 2, positivo o negativo, aprobado o desaprobado. Esos son los datos que toma la variable, los valores que toma la variable. Y puedo tener 50 datos y la variable toma valores entre 1 y 99, y ahí van muchos valores posibles. Quizás que los 50 sean distintos. ¿Se entiende a qué voy con cuántos valores toma la variable? No es el n. El n acá es 48, pero vamos a ver qué valores toma la variable. Acá yo tengo ya, como esto como la cocina, voy avanzando en la receta. Acá yo tengo cargados los datos, los 48 datos. Familia 1 tenía un hijo en edad escolar. La familia 2 tenía 3 hijos en edad escolar. Fíjense que la familia 18 no tenía ningún hijo en edad escolar. Y así, la familia 5 tenía 5 hijos en edad escolar. Esa era la más complicada, 5 hijos en edad escolar, imagínense. Ustedes no deben saber la mayoría si no tienen hijos. Y tengo los 48 datos. ¿Cómo hago para que estos 48 datos se reduzcan en una tabla de frecuencia? ¿Qué harían ustedes? Yo acá le dejé plasmada la tablita cómo debería quedar constituida finalmente, con las clases, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, simples, la frecuencia absoluta y relativa acumulada. Ojo con esto, que FI, FX, F mayúscula I, F mayúscula X, lo llamamos nosotros, y usamos alguna bibliografía específica, puede ser que aparezcan estas letritas como que identifican a la frecuencia determinada. En otro caso, pueden aparecer otras letras. Lo que ustedes tienen que saber es qué representa esa columna, por más que se llame de otra manera. Por ejemplo, si leen Di Rienzo le llama NI a esta columnita. Cantidad de elementos por cada fila. Y acá le llama FI a la frecuencia relativa. Si mal no recuerdo, los matemáticos le llaman NI a porque los tutoriales que vi que eran hechos por matemáticos, a esta columnita le llamaban NI. Por eso les aclaro, porque si ven algún tutorial, van a decir, ay, no, esta no es la tabla que nosotros hicimos. Es la tabla que nosotros hicimos, nada más que tiene otra simbología dentro de cada columna. Inclusive algunos le agregan una columna que es el porcentaje, acá, o que a esta frecuencia relativa directamente la llaman porcentual, y ya calculan directamente el porcentaje. Eso va a variar. En el programa Infostat que usábamos como software estadístico en los dictados presenciales, le llamábamos FI y RI. A la frecuencia relativa la llamaba RI. Por eso les digo que hay que prestar atención, que estos nombrecitos pueden cambiar, pero lo que no cambia es la información que tengo acá adentro. Tiene que representar lo que corresponde. Bueno, ¿qué pongo acá a la clase? ¿Qué piensan ustedes que vamos a poner acá? ¿El número de hijos? El número de hijos. Clase representa a la variable en estudio, que es el número de hijos. Yo lo puedo llamar XI también, porque es la variable en estudio. Clase o XI. ¿Qué valores tomará? ¿Cómo hago para saber qué valores toma? ¿Qué valores voy a poner ahí? ¿Cuántas filas voy a tener? Porque no sé si voy a tener 3 valores, 4 valores, 5 valores, 10 valores. ¿Cómo hacemos para saber si acá va del 0 al 10, del 0 al 5, del 1 al 5, del 1 al 3?
¿Qué creen ustedes? ¿Podemos ordenar? ¿Sí? Ordenamos acá los datos, número de hijos, y después Aplicando la fórmula de intervalo, profe. pero acá van a armar intervalos acá. Ojo que si fuera cualitativa discreta y toma muchos valores, yo puedo armar intervalos, no habría problema. Es más, vamos a ver que ahora la puedo transformar en intervalos sin calcular intervalos, pero vamos a ver una aplicación de intervalos dentro de esta variable sin necesidad de hacer mayores cálculos, es más bien para hacer un análisis. Pero acá yo veo muy difícil armar intervalos. No como primera opción, porque es una variable cualitativa discreta y no tengo muchos valores, por lo que veo en la tabla. Yo al tuntún puedo mirar acá la tabla, qué valores va tomando la variable. Voy mirando y veo que nunca supera el 5, por lo menos hasta ahora, a ver. No supera el 5. Por lo tanto, asumo que tiene pocos valores esta variable. No pocos valores de n, ¿eh? N es 48. Puede ser 1000, puede ser 100, pueden ser 30, pero los valores van a ser siempre 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En esta muestra, por lo menos, ahora si vamos a otra localidad o tomamos otra muestra, quizás aparezca una familia que tenga 6 hijos en edad escolar. O que no aparezca ninguna familia que no tenga hijos en edad escolar. Entonces, el compañero dijo ordenamos, porque ustedes ya lo vieron la clase pasada. ¿Cómo hicieron? ¿Ordenaron y después? ¿Cómo supieron qué valores ponían acá en la clase o categoría, la clase pasada, porque vieron cualitativa? ¿Podemos mirar nada más los valores distintos? Van mirando, aparece el 0, supónganse que aparecen 10 veces el 0, bueno, ya se corta acá, seguimos con el 1, aparece el 1, aparece el 2, aparece el 3, el 5. Entonces, claro, 1, 0, 1, 2, 3. Esta sería una forma muy como un cálculo manual, como si yo quisiera hacerlo con pocos datos y armar rápidamente la tabla, ordeno, me fijo. Pero si quiero usar el Excel para armar una tabla de frecuencias de variable discreta, hay otra modalidad de hacerlo, sobre todo pensando que el día de mañana van a trabajar muchos más datos y que quizás tome más valores la variable. Es necesario que ustedes sigan. No lo voy a hacer tan rápido, porque no soy muy rápida tampoco para el Excel, pero no lo voy a hacer tan rápido para que ustedes puedan ir haciéndolo también. Primero, algún interés en particular yo tengo sobre esta variable y lo primero que se me ocurre es conocer cuántos elementos tengo en la muestra, ¿no es cierto? ¿Puedo conocerlo o no? Acá nosotros les dimos los datos, son 48. Por ahí me aparece una persona y me dice, analizame estos datos, y tienen una planilla. Yo puedo mirar de última acá, obviamente en el Excel tengo al costado la numeración, puedo mirar cuántos datos tiene, pero por ahí esos datos no están puestos todos en forma vertical, están en alguna tabla en otra forma, y yo tengo que contar cuántos son esos datos. Inclusive la persona me puede decir, junté 100 datos, y después no hay 100 datos, hay 98, hay 102. Lo primero que tengo que hacer es contar. Entonces voy a querer conocer el N de esta población, además de que el dato que lo voy a necesitar después para realizar los cálculos. Yo voy a ir acá a insertar función, pero una vez que ustedes conocen la función, ¿se acuerdan que se puede poner shift y el signo igual? Shift o la flechita para arriba, tienen en las notebooks generalmente, aclaro la flechita para arriba porque ayer fue necesario aclarar eso cuando la persona no tiene escrito shift ahí en el teclado, buscan esa tecla que tiene la flechita para arriba, y con el signo igual yo puedo insertar una función dentro de la celda. Si la conozco, si sé que existe esa función, si no, busco una función, insertando función acá,
me abre un cuadro acá de lectura y yo busco una función. A mí me aparece contar porque la usé, se llama usadas recientemente. Entonces aparece contar. A ustedes quizá les aparezca contar sí, porque esa es la que usaron la clase pasada, pero es solo contar. Si no, la tienen que buscar en el menú de categorías. Yo tengo dos contar. Decía, contar sí y contar solo. Sí. No, solo contar solito, sin el sí. Contar. Ok. Seleccionan esa función, contar, y ahí me va a pedir qué es lo que quiero contar, cuáles son los valores que quiero contar, y ustedes seleccionan desde el valor de la familia 1 hasta el valor de la familia 48, obviamente, les tiene que dar, porque ya sabemos, les tiene que dar ese n 48. Si pasa algo raro acá, no da 48, es porque estoy tocando mal la función, o elegí una función que no corresponde. N48. Es el primer dato. ¿Cómo hago para encontrar todas las clases o los valores diferentes que tiene mi variable? Ahí hay una forma muy sencilla, que es meter toda la información en la tabla y que después la función me saque todos los repetidos. Entonces, ¿qué hago? Cargo todos los elementos del primer elemento al último, del primer dato al último, los 48 datos, los tienen que cargar dentro de la primer columna. Los cargan acá en clase, arrastran, copien y peguen. Ahí se matan. Copien y peguen en realidad, pues si arrastro los voy a sacar de acá. Y los pego en la primer columna. Y ahí me quedan obviamente 48 datos, no voy a tener 48 filas. ¿Qué hago después? Se van a datos, están situados en datos, quitar duplicados. Fíjense que ahí dice quitar duplicados. Elijo esa opción, quitar duplicados. Siempre les aparece, si quieren ampliar la selección de esta columna y de las demás columnas, pero en este caso tenemos una sola columna donde estamos trabajando, vamos a continuar con esa selección y quitamos los duplicados. Acepto, y ahí me informa, seguramente que ustedes también, que hay 42 valores duplicados que va a quitar. 6 valores únicos van a quedar, acepto, y una vez que los tengo, obviamente que están desordenados, lo que voy a hacer es ordenar del valor más pequeño, porque esta variable tiene una escala, tiene un orden. Esta variable cualitativa, discreta, ¿qué escala tiene? Siempre continúen con la selección actual. Por ahora nos vamos a ampliar la selección y ordenamos. Ordenamos de menor a mayor. En algún momento quizás tengan interés de ordenar de mayor a menor. En este caso vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Qué tipo de escala de medición tiene esta variable? Mientras yo recuadro una variable cuantitativa discreta, ¿con qué escala de medición? ¿De proporciones, profe? De razón o proporción. Ahora tengo que conocer, a todos les quedó así, del 0 al 5, la primera columnita. Si no lo pudieron hacer, después lo quieren volver a probar, y por ahí no quieren que interrumpir la clase y demorar, bueno, cargan 0, 1, 2, 3, 4, pero vamos a ver si después toma la función esos valores para hacer la frecuencia. Porque yo necesito ir indicándole al programa de dónde voy sacando la información para obtener un determinado resultado. Por eso es necesario ir paso a paso y que quede todo creado acá como función. ¿Cómo harían para contar la frecuencia acá?
para contar los elementos, para obtener la frecuencia. ¿Cuántas familias no tienen ningún hijo en edad escolar? Supongamos que teníamos los datos ordenados, ¿se acuerdan? Que teníamos los datos ordenados y de ahí sacamos que tenía valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan? La clase pasada ustedes hicieron con contar sí y iban contando cuántos elementos había en el valor 0, en ese ejemplo eran árboles. ¿Cuántos elementos va a haber en el valor 1? ¿Cuántos elementos va a haber en el valor 2? Y así. Pero hay una función estadística en el Excel que se llama frecuencia. Entonces voy a insertar una función acá, y esa función me va a permitir que yo obtenga rápidamente la frecuencia de cada uno de esas clases, de esas filas. Voy a insertar la función, y yo tengo frecuencia acá, por supuesto, porque la ocupé hoy, pero ustedes pueden buscar dentro de la categoría estadística, por orden alfabético siempre están las funciones, buscan frecuencia. Si no, ya cuando tienen más cancha, ponen shift igual y escriben frecuencia, ya aparece la función y la insertan. Si no la encuentran, porque a veces no sabemos si está dentro de funciones matemáticas o de funciones estadísticas, hay una opción que es todas las funciones, creo, todo. Entonces ahí por orden alfabético no va a haber escapatoria, va a aparecer en algún momento la función frecuencia. Bueno, selecciono frecuencia, y acá, ¿qué debería indicarle al programa? Si quiero conocer la frecuencia absoluta de la categoría o de la clase 0. De la clase que toma valor 0, porque en realidad es la clase 1. A ver si no los mareo. Esta es la primer clase, es la clase 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Clase 1, clase 2. En los software estadísticos le sale la primera columna el número de clases o el número de intervalos. Pero es un número, un orden nada más, es para saber cuántos intervalos tengo, cuántas clases tengo. No tiene nada que ver con el valor que toma la clase. Acá tengo, en la clase 1, por ejemplo, si yo acá pongo el 1, la clase 1 toma valor 0. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué información necesita el programa para contar cuántos elementos, cuántas familias en este caso, no tienen ningún hijo? Van a entrar dentro de esta primer clase que toma valor 0. ¿Qué información le tendría que dar al programa? Esto para que ustedes piensen, antes de que el programa me diga, por supuesto, la información que necesito, yo ya de antemano tengo que pensar qué voy a tener que seleccionar. Sí o sí los datos. ¿De dónde voy a sacar la cantidad de elementos? De toda la muestra. Y después le voy a tener que indicar qué valores quiero que me cuente. ¿No es cierto? ¿Por qué hablo yo? Porque ustedes no hablan, ¿eh? Entonces ahí me pide datos. ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Qué vamos a seleccionar? Toda la fila de número de hijos. Todos los números de hijos acá. 48 valores. Y en grupos, ¿qué vamos a poner? ¿Qué grupo? ¿Cómo se llaman los grupos? ¿Qué nombre reciben los grupos que voy a contar? La clase 1, que sería 0. Todas las clases. Podría hacerlo con la clase 1, pero yo ya le digo, le doy al programa toda la información, entonces puede calcular rápidamente todas las frecuencias de todas las clases. Estos son todos los valores que va a contar. Aceptar. Acá me dice el programa que yo podría corroborar rápidamente si no me está mintiendo y ponerme a contar a ver si es cierto que hay 4 veces el 0. Acá está el 0, acá está el 0 y así contar.
Pero no tendría que dudar, si cargué bien la información, de que hay 4 familias que no tienen ningún hijo en edad escolar. Que habrán estado muy tranquilas durante, bueno, pueden tener 4 hijos, ningún hijo en edad escolar, y capaz de que tenían quintillizos de 1 año, así que no sé si estaban muy tranquilos. Esto es en edad escolar. Ustedes ya saben que esto yo puedo arrastrar la función y calcular para las otras filas, ¿se acuerdan? Arrastro la función y calculo para las otras filas. Yo ya me quedo tranquila, porque lo hizo un programa al cálculo, no hubo ningún error humano, de que yo me haya salteado un 1 y conté mal, y no eran 13, sino que eran 14 familias que tenían un hijo, o que conté uno de más. ¿Cómo puedo saber si realmente esta función que inserté contó bien? Si realmente hay 13 familias que tienen un hijo, hay 25 familias que tienen 2 hijos. ¿Se acuerdan que en matemática que había pruebas para hacer, para saber si hicieron bien el cálculo? O en ecuaciones, yo después reemplazaba el valor de X y verificaba si hice bien el cálculo. ¿Cómo verificarían acá que está bien calculado esto? Podemos sumar todas las frecuencias. Y te ¿Qué tiene pasa que si dar sumo toda la frecuencia? el número igual a n, chico. Muy bien. Si yo hago una sumatoria acá de los 6 valores, me tiene que dar 48. No me da 48. No porque lo haya hecho mal al cálculo Excel, sino que esta formulita, lo explicaba ayer la profesora Laura, es una función matricial, ya que significa todo ese pormenor, no lo vamos a saber, no nos interesa tanto, y necesito que se copie esa función en cada una se corrija en cada una de las celdas siguientes para que haga realmente el cálculo como lo hizo en la primera. No está haciendo el mismo cálculo la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta que hizo la primera fila. Entonces necesito copiar esa función y que se replique eso en todas las demás filas. Vamos a ir despacito acá, porque después hay inconvenientes según el tipo de computadora que usen, de teclado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a pintar. Por lo pronto yo sé que esto está mal porque no hay 162 elementos, hay 48, y acá me está sumando elementos de más. Está contando de más en las demás filas. No en la primera, en la clase 1, donde el valor es 0, ahí contó bien, son 4. Esa es la función que inserté, está bien. Entonces voy a pintar. Voy a seleccionar las 6 celdas. Una vez que seleccioné, voy a abrir la función que ocupé. Voy a ampliar esa función, que acá arriba siempre les aparece la función, ¿ven? Pero que aparezca en la primera fila. Tienen que aplicar la tecla F2. F2, F3, F4, F5, depende de esas funciones que están en el teclado. Para algunas computadoras, para las notebooks, por ejemplo, como la mía, tienen otra función. Yo aprieto F2, me da brillo. Aplico F4, me da otra cosa. Aplico F6, me da el volumen. No me está tomando la función que yo quiero, que es fijar la función que estoy utilizando en Excel. A la mayoría sí. Si ustedes aprietan F2, les va a aparecer en la primera fila la función desarrollada. Si tienen inconvenientes, lo que tienen que hacer en ese otro tipo de teclado, como el mío, es aplicar las teclas FN. Busquen por ahí abajo, cerca de la barra espaciadora, un poquito al costado, hay una tecla que es FN. Por suerte, para mí, que soy la segunda que da este práctico, porque ayer dio el profesor Chaval, tuvieron este inconveniente y no supimos resolverlo tan rápido y nos demoramos en eso. Se demoró él, más que nada, que estaba dando la clase en eso. Yo tengo la suerte de que ya escuché que tuvieron ese inconveniente y después vimos cómo se resolvía. FN
y luego F2. Si ustedes aplican Fn y luego F2, ahí le va a aparecer en la primer clase, en la primer frecuencia de la primer clase les va a aparecer la fórmula desarrollada. ¿La ven todos? ¿Cómo hizo el cálculo para que les salga que eran 4 los valores? Si todos ya están posicionados ahí, ahora ¿cómo hacemos para copiar esa función en todas las otras celdas? Para insertar esa función en todas las otras celdas. Tienen que hacer Control, Shift, Enter. Control, la tecla Control, la tecla esa que tiene la flechita para arriba y Enter. En teoría no importa la forma que lo hagan, pueden hacer Shift, Control, Enter o Control, Shift, Enter. Tendría que darles igual porque es las 3 a la vez. No habría problema. Ahí me copió. Espero que a todos les haya salido igual. Y me corrigió automáticamente las siguientes clases, las siguientes filas, y la sumatoria también la corrige, y ahí me da 48. Espero un ratito, por si alguno tiene algún inconveniente, si no, seguimos. Ahí estaríamos bien. Ahí, la clase 2, cuyo valor es un hijo por familia, tiene como frecuencia 10. Ya cambió la frecuencia. Hay 10 familias que tienen un hijo en edad escolar. Bueno, si no hay inconveniente, seguimos. La Profe, frecuencia relativa, ¿sí? Pongo la frecuencia en el 0, me tira 4, pero abajo me pone automáticamente otro valor en el 1. No sé por qué, y no me deja bajarlo. Vamos para No atrás. me deja... Ya. A mí también me pasa lo mismo. Acá te da 4. ¿Augusto estás hablando? Sí, sí. Acá te da, ¿viste que te da 4 acá? Ahora, cuando estiramos la función a las otras celdas con esa crucecita negra que aparece ahí, ¿eso hiciste? Sí, profe, y me Sí. pone automáticamente otro valor. O sea, cuando yo pongo la Estos función y me valores, da 4... Mírame, no, mira la pantalla. ¿Esos valores que están ahí te aparecen? 13, 25, 37. El de 4 nomás El 4, lo puse, sí. y abajo automáticamente me dio otro número, no sé cómo sacarlo. Cuando pongo la función al 1, la función de arriba me la quita. No sé qué pasa. Borra todo. Elimina todo lo que hiciste. Todo. Por más que perdamos tiempo en este ejercicio, vamos a ganar tiempo, porque en el segundo vamos a usar la misma función. Así que ahí ya vamos a estar más ágiles. Posicionate en la fila de la frecuencia absoluta, en la primer fila, que corresponde a la clase 1 con valor 0. Ahí vamos a insertar una función que se llama frecuencia. ¿Hasta ahí estamos o no? Y ahí me abre ese cuadro de lectura. Vos mirá tu computadora y mirá lo que yo estoy proyectando. ¿Te aparece este cuadro de acá para cargar los datos? No me aparece. Yo seleccioné nomás los datos y los grupos. No. Bueno, pero para seleccionar los datos y los grupos te tuvo que haber salido este cuadro luego de aplicar la función frecuencia. No, simplemente selecciono todo y me carga los... No podés seleccionar. de este. Mirá, vamos de nuevo. Vos te posicionás en esta fila, insertás la función frecuencia. Te tiene que abrir. ¿Cómo que selecciona para que le aparezca el cuadro, profe? Parate primero la fila 1. En esa fila donde vos estás mirando acá que yo estoy proyectando. Sí. Profe, el tema es que también que su Excel es otro modelo y nosotros estamos usando otro modelo de Excel a comparación de lo de usted. Por eso la confusión.
Pero está bien que es otra versión, pero sí o sí van a insertar una función y sí o sí les va a salir un cuadro de diálogo, un cuadro donde se carga la información de lo que quiero calcular. Profe, disculpe. Sí o sí, me sí parece o sí, que... te escucho. Creo que es porque usted inserta la función, se va a buscar la función y por eso le aparece el cuadro. En cambio, si nosotros escribimos nada más, no nos aparece el cuadro. Mira, yo escribo. Si yo no me voy a buscar la función, lo que hago es shift igual y escribo frecuencia y obviamente que aparece acá. Bueno, una vez que aparece esta palabra frecuencia, selecciono y me pide, no sé si me siguen ahí en la pantalla, datos y grupos. Cuando inserto los datos, tengo que insertar de la misma manera desde el dato 1 al dato 48. Hasta ahí vamos. Eso podemos hacerlo por dos caminos. Obviamente que este que estoy haciendo ahora es más rápido que ir y buscar la función. Bueno, pongo punto y coma para que me pida la información de los grupos. Punto y coma, ahí me pide grupos. Ahí en grupos yo selecciono del 0 al 5. Cierro paréntesis, aunque no cierre paréntesis, igual me da la información, pero cierro paréntesis y ahí me salen 4 elementos dentro de esa categoría, de esa clase que toma valor 0. Hasta ahí estamos todos. Luego, ¿qué hago? Copio la función, tengo que extender esta función para que todas las otras filas calculen la frecuencia. Si ya lo hicieron, les tiene que haber dado estos valores que aparecen acá. 4, era el que ya calculamos todos, que sabemos que es el valor de la frecuencia absoluta del valor 0. Después aparece 13, 25, 37, 40, 43. Que hoy dijimos que para corroborar si están bien esos datos, yo tenía que sumar y me tiene que dar 48. Y no me da 48, por lo tanto hay algo en esa función que no está contando las frecuencias como debería. La explicación que yo le había escuchado en el tutorial, que explicó ayer también la profesora Laura, es que es una función matricial y hay que copiar la función que usé en la primera celda, copiarla, replicarla a las otras celdas de otra manera, no extendiendo la función como hacemos siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pintar todo esto, esos 6 valores, fijar la función en la primera celda. ¿Cómo fijo la función en la primera celda? Con F2. En algunos casos, según el teclado, aprieten Fn, la tecla Fn, y luego F2. A la vez, Fn, F2. Ahí se fija la función en la primera celda. ¿Cómo hago para que esa función se copie en las demás celdas, se replique en las demás celdas? Con Shift, Control, Enter. O Control, Shift, Enter. Indistintamente se tiene que copiar. Ahí se copia las demás celdas, me las corrige automáticamente a las otras 5 celdas y me corrige la sumatoria y ahí sí me da 48. Ahora escucho. A mí, Ahora profesora, sí, ¿no? desde el número 2 hasta el 5 me hace un hashtag N mayúscula sobre D mayúscula. Porque para mí está mal cargado, entonces puede ser que estén mal cargadas las clases. Cuando me paro acá, me indica que hizo este cálculo, de B2 a B49, de F3 a F8. Acá hizo de B2 a F3, pero con esta condicionalidad, que acá era un 4, que acá era un 3, que acá era un 2, quizás esté mal cargada esta primera columna, por eso no está reconociendo los datos. Le falta información. Si te da así ese hashtag y como es como un error que te sale en la calculadora, es porque hay algo que no está bien indicado para que a mí me marca en rojo, el cuadro donde está el 0.
No sé por qué. Y por eso está el error, me marca en rojo, pero no sé qué es lo que está mal. ¿Y vos selecciono cómo cargaste el grupo esta de columna? 0. ¿Esta columna cómo la cargaste? Seleccioné el 0 cuando me pide grupo, selecciono y me lo marca como F2 sería. Pero, sí, bueno, pero tenés que seleccionar para seleccionar el grupo del 0 al 5. Porque si yo selecciono solo el 0, no va a poder contar las siguientes celdas porque no tiene elemento para contar, no tiene indicado qué elemento tengo que contar. Si yo no seleccioné del 0 al 5 dentro de los grupos, el programa va a llegar acá, a esta fila, y no va a saber que tiene que contar el 3, porque no se le indicó que tiene que contar el 3, por eso te sale un error, no hay resultado ahí en esa fila. Cuando yo inserto acá la función, le dije que los datos van del B2 al B49 y que los grupos van del F3 al F8. ¿Así tienen cargada la información o no? Bueno, no importa, no sé en qué celdas tienen ustedes, pero ¿tienen indicado así los datos y los grupos? Si no es por eso, porque ustedes no seleccionaron los 6 grupos, hay que seleccionar los 6 grupos, del 0 al 5. Creo que a mí me pareció eso. Yo no seleccioné los 5, las clases no seleccioné. Hay que seleccionar las 5 de una sola vez, no por grupo. Ustedes se quedaron con lo que hicieron en la tabla de frecuencias de variables cualitativas. Ahí sí ustedes iban contando por celda, por grupo. Jorgelina. Uno por uno. ¿Sí? Yo creo que si la mayoría pudo hacerlo, a lo mejor los casos particulares se ven al final de la clase, que se quedan después de clase y ellos comparten pantalla con vos para que vos veas cómo están trabajando ellos. Y ahí uno puede mirar qué es lo que están haciendo. Así no te atrasás tanto y los otros, si la mayoría puede. Ahora, si la mayoría, que pongan en el chat, si quiere que vuelvas a repetir esto, se repite. Porque por ahí el problema, ¿viste cómo es la computadora? Siempre el problema de uno y el resto. Y ese yo entiendo, hasta que no le sale no va a poder avanzar. Por ahí se puede conectar con otra de las profesoras auxiliares por chat y ir haciéndole la consulta también. ¿Pudiste, Augusto? Ah, sí, profe, ahí pude. Bueno. Bien. ¿Y alguien Disculpe. más? ¿Alguien se quedó sin poder tener frecuencia absoluta como estaba proyectado acá? 4, 10, 12, 14, 4, 4. Anoten todo en un cuadernito y después hacemos al final, en todo caso, de nuevo la tabla. ¿Sí? Yo también estoy que no le hago el mismo procedimiento como usted dijo, hasta le seleccioné todas las clases y el F2, después las 3 teclas juntas y nada. Sigo con los mismos resultados del copiar el primero, o sea, sin tomar todas las clases. Pero acá cuando te posicionás en la primera fila, donde está el valor 4, ¿estás parado ahí sobre el primer valor 4? Sí. Fíjate arriba donde dice... Selecciono desde el 4 todo. Espera, primero fíjate arriba, donde te lee la función, acá arriba en el lector. Fíjate si te dice igual frecuencia y entre paréntesis las celdas que están los datos. A mí me sale B2 a B49, no sé vos en qué celda las cargaste. Y los grupos me sale del F3 al F8. Pero ¿y los grupos? ¿Cargaste un solo grupo o cargaste los 6? No, los 6. Bueno, ¿te salió el 4 ese?
Sí. El 4 está bien, bueno. Después copias. Espera que hizo Macana yo porque estoy afuera de mí. No puedo cambiar la matriz, me dice, no quiero cambiar nada. Después copia esa matriz a los siguientes grupos. Ay, esperen que ahora no voy a poder salir de acá, escape. Copia con la flechita más finita que se hace negra esta. Copias y te copia y te da otros resultados que estos que están ahora en este momento porque había que fijar la función y replicarla en las otras celdas. Una vez que vos copias, que extendiste la función, pintás los 6 valores, ahora ponés F2 o F2, que te aparezca desarrollada la primer celda, y ahí sí pones Shift, Control, Enter, y te tendría que copiar en las otras 5, y cambiar el resultado de las otras 5, y cambiar el resultado de la sumatoria. Si no podés, lo vemos al final, como dijo la profe, porque si no todo el resto está esperando. Después lo vamos a ver en el otro. En el otro también se repite esta función. Capaz que ahí te sale, siguiendo el paso a paso sí, con los otros. Muy bien. Qué bueno. Entonces podemos avanzar en la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no van a tener inconveniente porque es una función que yo voy a insertar conociendo la ecuación para el cálculo de frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? ¿No se acuerdan? La absoluta sobre el número de observaciones. Muy bien. Yo inserto directamente Shift igual, voy a insertar una ecuación que va a ser la primer frecuencia absoluta para mí, que es 4, dividido el valor que toma n. En este caso yo lo tengo acá en esta celda, ¿se acuerdan cuando contamos n que daba 48? Como siempre va a ser 48 el valor, yo lo tengo que fijar, porque si no, cuando corra la función me va corriendo por fila. Después me va a dividir la fila siguiente, pero no lo va a dividir por 48, lo va a dividir por la otra fila que está ahí, que no tiene valor. Entonces tengo que fijar. ¿Cómo fijan? ¿Con F4 directamente o con FN F4? Le tiene que salir el signo peso adelante de cada elemento, del elemento D y del elemento 2, de la fila, de la columna D, fila 2. A mí, en mi caso, yo no sé ustedes dónde pusieron el dato 48. Si no pueden fijar con la tecla F4, pongan el signo peso adelante de la letra y el signo peso adelante del número. Le doy Enter y ahí me calcula. Si les calcula con muchos decimales, saben que acá le pueden, en esta partecita, reducir los decimales, lo dejamos con 2 decimales. 2 decimales, 1, como ustedes quieran. Yo lo dejo con 2 porque no quisiera redondear acá el 008 a 01, porque no es lo mismo decir 8% que 10%. Depende del tamaño, del valor que va a tomar ese decimal, a cuántos decimales lo van a reducir o redondear. Después es fácil porque después copian la función y ya está fijado el valor 48, me debería calcular normalmente para las otras celdas. De todas formas, si yo no estoy seguro si esto está bien calculado, también tengo acá una ayudita para decir que si esta frecuencia relativa está bien calculada. ¿Qué me debería dar la sumatoria de las frecuencias relativas? 1. 1. Muy bien. Si hago una autosuma acá, me tiene que dar 1. 1 o próximo a 1 va a depender de los redondeos que toman los números decimales. Me puede dar 1,01, 1,05, inclusive a veces
0,99. Bueno, eso va a depender de los valores decimales que toma acá. Acá me dio justito 1. ¿Cómo se calculan las frecuencias acumuladas? Recuerden que voy a ir acumulando lo que está en la fila anterior. Lo que está en la clase anterior lo acumulo en la siguiente. Lo que está en las clases anteriores lo voy acumulando en la siguiente. La primer frecuencia absoluta acumulada acá no tiene nada para acumular en realidad. ¿Qué valor debería ir acá? 4. 4. 4. El 4. Entonces voy a poner igual la misma frecuencia que está en esa fila, que para mí es la celda G3. 4. La segunda frecuencia acumulada, sí. Ya me va a acumular la información de shift igual, no se olviden para insertar la función. Esta, la primera celda, más que Más 4. voy a acumular más la segunda clase, que sería este valor 10 que está acá. 14. Acá ya tengo la función cargada, por lo tanto puedo copiar para que me calcule el resto. En este caso, en el segundo cálculo que hice me va a aparecer la función, porque si copio de la primera no tengo función ahí para copiar. Tengo que extender desde el segundo, donde tengo la función de la sumatoria del anterior más el siguiente. Fíjense que acá sumo 4 más 10, 14, más 12, 26, más 14, 40, más 4, 44, más 4, 48. Para que yo comprenda que esto está bien resuelto, bien calculado, esta última fila tiene que coincidir con n. ¿Sí o sí? Esa última fila me tiene que dar n, por lo tanto, esta última fila, ¿cuánto les tiene que dar en la frecuencia relativa? 1. Si van acumulando la información, acá va a tener que dar 1, sí o sí. Entonces hago de la misma manera. La primer frecuencia relativa acumulada será 0,08. 8 centésimas. La segunda va a ser la sumatoria de la primera más la segunda frecuencia relativa simple. Entonces, shift igual este valor más la segunda frecuencia relativa simple. Ahí sí, recién puedo extender la función y al final me da 1. Acumulé el 100%, obviamente. En este intervalo de 5 hijos por familia está el 100% de la información. No hay dudas. Todas las familias tienen por lo menos hasta 5 hijos. Menos, seguro, puede haber, pero por lo menos hasta 5. Esta columna que tienen acá, que se llama frecuencia relativa acumulada, también la pueden calcular de otra forma. No se queden con esto nomás como que es la única verdad absoluta. Se puede calcular también. O acumulo lo que ya calculé, acumulando esta información que está acá en la columna de las frecuencias relativas simples, o calculo. ¿Cómo calcularían esta frecuencia? Frecuencia relativa acumulada. ¿Qué creen ustedes? Que me daría del mismo valor, por supuesto. ¿Cómo lo calcularían? ¿No se les ocurre? Ustedes tienen mucha matemática de base.
antes de cursar bioestadística, por lo tanto siempre va a haber alguna herramienta matemática atrás de todo esto que me va a permitir realizar cálculos. Si esta frecuencia relativa simple era la frecuencia absoluta simple dividido el tamaño de la muestra o dividido n, esta frecuencia relativa acumulada va a ser esta frecuencia absoluta acumulada dividido n. Acá, ¿qué van a hacer? 4 dividido 48, 14 dividido 48, 26 dividido 48, 40 dividido 48, 44 dividido 48, y obviamente 48 dividido 48, 1. También lo pueden calcular, pueden crear esa función en Excel y lo calculan. Bueno, hasta acá llegamos y resolvimos nuestra tabla de frecuencia para variables cuantitativas discretas. Ahora pueden sacar conclusiones de acá. Pueden mirar la tablita y decir algo. ¿Qué van a decir? ¿Qué podrían decir? ¿Qué conclusiones más relevantes podría sacar? El número de hijos que se da con menor frecuencia es 0, 4 y 5, fíjense. Son los que se dan con menor frecuencia. Los otros números de hijos del 1 al 3 casi que tienen la misma frecuencia. Numéricamente no son iguales, por supuesto, pero podría decir que se pueden dar acá los porcentajes más o menos similares. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? ¿Qué número de hijos es el que tiene mayor frecuencia? 3. 3 hijos. ¿A qué porcentaje corresponde de la muestra? ¿A qué porcentaje de la muestra corresponde ese valor de la variable? 50%. ¿Cómo hiciste para ver 50% si no hay ningún 50 ahí? Acá sí el 3%. El 9%. No, esperen, pero ustedes no contesten todavía que hay una pregunta abierta. ¿De dónde salió el 50%? Porque por ahí están interpretando de otra manera. Porque vi que al lado del 3 hay un 14. Ah, no, me confundí, profe. ¿Sí? Lo que hay que mirar acá es la frecuencia relativa. Esto se puede expresar en porcentaje, ustedes ya saben cómo, ¿no? ¿Cómo expresan estos valores en porcentaje? Obviamente que Excel tiene una teclita que yo toco y me da porcentaje, pero ¿cómo expresarían ustedes esto en porcentaje? Multiplicando por 100. Multiplicando por 100. Yo multiplico por 100 y digo 8%, 21%, 25%, 29% y 8%. Es más fácil, parece, cuando uno dice el 20%, el 30%, el 50%. En proporción es un poco más complejo decir, bueno, tengo el 0,29 en proporción de ese total de la muestra que corresponde a tal valor. Por eso lo expresamos en porcentaje, para que sea más fácil de interpretar. Entonces dicen el 29% de esas familias tienen 3 hijos en edad escolar. Y si yo quiero saber qué porcentaje tiene hasta 2 hijos en edad escolar, ¿qué mirarían? La frecuencia. ¿O qué cantidad de familias? Acumulada relativa. Sí. La frecuencia acumulada relativa. Ahí sí digo que el 54%, por eso yo pensaba que habían visto ese 50, que era lo más próximo, el 54% de las familias tienen hasta 2 hijos, o menos de 3, o de 0 a 2 hijos. Depende cómo lo expresen.
Para eso sirven las frecuencias acumuladas. Por debajo de, por encima de, ¿qué es lo que pasa? O podemos decir que hay 26 familias que tienen hasta 2 hijos, o menos de 3, o entre 0 y 2 hijos. Todas esas cuestiones se pueden ver a través de una tabla de frecuencia y se pueden sacar conclusiones. También va a depender de lo que me pidan que yo informe. Porque si nadie me dice, no me voy a estar informando, el 8% tiene 0 hijos, el 21% tiene 1 hijo, el 25% tiene, salvo que te haya interés en informar en esa forma particularmente de cada uno de los elementos, de cada uno de los valores que toma la variable. Pero en general no se presenta así la información describiendo lo que pasa en cada fila, sino que hay un objetivo por lo cual se hace esta tabla de frecuencia dentro del análisis que ustedes están haciendo, y hay que presentar la información acorde a los objetivos que nos planteamos. En función de esto que estoy diciendo, vamos a ver lo que dice acá en el práctico. Acá, luego de armar esta tabla de Excel, nos sugiere que si la estrategia de parte del municipio es ayudar a aquellas familias que tengan 3 o más hijos, ya sea que los asistan con algún subsidio o con algún medio para poder conectarse, algún elemento, tablet, celular, una computadora, o que les brinden un espacio a donde ir a esas familias para bajar la información, para realizar sus clases, ¿de qué manera confeccionarían la tabla? Porque acá tengo que mirar esa información. A mí lo que más me interesa es mirar la información de quienes tienen 3 hijos o más. Y ahí le sugerimos una consigna, es qué porcentaje de familias serían las beneficiarias de este programa de ayuda que presenta el municipio. Vamos a ver de nuevo nuestra tablita cómo quedó. ¿Qué haríamos entonces acá? ¿Cómo se presentaría esta información? Clase. ¿Qué informarían ahí? A nosotros nos interesa, no es que las otras familias no nos interesen, ¿no? ¿Se puede agrupar por rango? De 0 a 2. Se puede agrupar. Muy bien. Yo podría decir, bueno, de 0 a 2, ¿qué ocurre? Y acá seguro que me lo va a tomar como fecha el segundo. Y de 3 a 5, ¿qué ocurre? Lo toma como fecha, lo vamos a poner como... Tienen que estar lento. Como texto. No importa que sea un texto, porque yo este valor como numérico no lo voy a necesitar, sino en este momento es para expresar nomás. Que va de 3 a 5. Y acá voy a ver qué frecuencia se da. Vieron que yo les dije hoy que la variable cuantitativa discreta también se puede expresar en intervalos de clase. No es común y va a depender de los valores que toma. En este caso es muy particular porque es solo el informe final que yo voy a elevar, lo voy a elevar en este modo de agrupamiento del valor que toma la variable. De 0 a 2, ¿cuántas familias tengo? Ese lo puedo ver con mucha facilidad en la tabla 14. anterior. ¿14? No, 26, perdón. 26, profe. 26. Hay 26 familias que me lo informa acá la frecuencia absoluta acumulada, que hay 26 familias que tienen hasta 2 hijos. Por lo tanto, tengo el 54% de esa familia, 0,54. Ahora el otro, no lo puedo ver claramente en la tabla anterior, voy a tener que hacer algún cálculo acá. De 3 a 5, ¿qué harían ustedes? Para saber cuántas familias son.
¿Qué podrían hacer? Tienen por lo menos el dos caminos para hacerlo. 48 menos 26. Del total. ¿Y después qué harían? Y el resto es la cantidad de familias que no cumplen con el requisito. A 48 le resto 26. ¿Y qué otra forma haría otra? Ay, no me asusten. ¿Algún otro que tenga otra forma para hacerlo? Es cierto lo que dice el compañero, si al total le resto la cantidad que tengo hasta el rango 0,2, me queda lo que sobra son de 3 a 5. Pero ¿de qué otra forma podría hacerlo? Si no fuera una resta. Podría sumar, profe, la frecuencia. Podría sumar. Claro, de la clase 3 a la 5. Las frecuencias del 3, del 4 y del 5. Yo acá hago, pónganse alguna sumatoria de esta frecuencia. Más vale que me dé 22, si no, ahí está. Y lo mismo para la frecuencia relativa, sumo estos porcentajes, estas proporciones que tengo acá, y me da la proporción de las familias que tengan 3, 4 y 5 hijos. ¿Tiene sentido acumular acá? Que tener estas dos columnitas acumuladas. ¿Ustedes qué dicen? Si acumulo, ya voy a acumular el 100%. Tengo dos cosas para acumular. La primera fila se va a comportar de la misma manera que esta, y la segunda me va a acumular el 100%, el 48 y el 100%. Esta frecuencia acumulada estaría de más. No tiene sentido, en realidad. Entonces pueden concluir ahí, la consigna decía qué porcentaje de familias van a recibir el beneficio del programa. ¿Qué porcentaje de familias van a recibir? El 46%. El 46% de las familias rurales, obviamente que es una muestra, no creo yo que haya 48 familias rurales en ningún, no sé, en algún paraje puede ser, que tenga poco habitante, pero medio poco, 48 familias rurales. Y piensen ustedes que este estudio también tiene otras etapas, porque dentro de esas familias rurales debe haber familias rurales que tienen un poder adquisitivo mayor, que no necesitan ayuda del Estado. Estas familias rurales tendrían que ser con un nivel adquisitivo considerado por el municipio que puede recibir ayuda, no es que todos van a recibir ayuda. ¿Se entiende, no? Esto es un ejemplo para armar una tabla y ver algunas cosas, algunos conceptos de lo que es las tablas de frecuencia para variables discretas. También la puedo presentar a esta información como gráficos.